que observamos también en la práctica en cuanto a ese uso indebido de tecnología. Está el supuesto primero, no como ello menos grave, de apoderamiento de contraseñas. Hoy día, para acceder a cualquier tipo de servicio en la red, pues es necesario tener un perfil, un usuario y, por supuesto, también tener una contraseña. A veces esa relación de confianza, porque forman parte de una misma familia, porque son matrimonio, porque son pareja, hacen que tanto la parte de la víctima como también el presunto agresor tengan conocimiento los dos de esas contraseñas. A veces, incluso, la mujer entiende que es un signo más de su enamoramiento, de su total disposición hacia la otra parte, el cederle de forma gratuita, sin ningún tipo de inconveniente, esa contraseña. Bien, ese tipo de uso indebido de contraseña da lugar a supuestos muy graves en la práctica, muy graves en la práctica. Os voy a poner un ejemplo para que veáis la gravedad que esto puede llegar a alcanzar. Bien, hay supuestos en los cuales, recuerdo concreto uno, donde había un procedimiento judicial en marcha, donde había una orden de alejamiento, porque este señor era bastante peligroso, donde había dos hijos menores en común, y donde el señor, a través del email, consigue acceder desde su contraseña al email de su expareja y envía un correo electrónico a la tutora de la guardería donde estaban sus hijos. Este señor tenía prohibido y suspendido el régimen de visitas, y a través de un email le manda a la tutora diciéndole que fulanita de tal me ha dado autorización, porque no puede ella, de yo ir a recoger a los menores. Bien, la tutora en principio le llama la atención un poco que el padre, que no se había preocupado para nada de esa situación escolar y formación de los menores, le mande de buena primera un email diciéndole que hoy iba a recoger a los niños. Y llama a la madre. Esa llamada pues evitó una sustracción de menor. Se ha llamado una sustracción de menor porque la finalidad última del padre era llevarse a los menores fuera del padre, como un medio o represión hacia la madre. Por tanto, ahí estamos ya viendo un supuesto de que ese tipo de contraseña, que finalmente la conocía, no tuvo que hacer nada para acceder ni manipular y degranar esa contraseña, sino que la conocía porque había tenido una relación durante mucho tiempo. Y la señora no había cambiado para nada esa contraseña. Produjo una situación que podría ser delictiva y que se evitó un mal mayor debido a las precauciones que adoptó en ese caso la tutora. Otro supuesto importante es el tema de los apoderamientos de documentos personales. El apoderamiento de documentos personales, ojo también al dato, a veces se utiliza de forma indebida también para un futuro proceso civil. Y lo metemos dentro de lo que se llama la dimensión familiar. No, mire usted, es que yo resulta que voy a coger la nómina de mi mujer para presentarla en el proceso civil, porque como hemos estado juntos mucho tiempo, pues yo entiendo que esto entra dentro de la dimensión familiar. Es decir, que esto no es ningún secreto, no es ninguna vulneración de ningún tipo de intimidad, sino que hay un consentimiento tácito por parte de ella, porque como he vivido con ella tanto tiempo, no creo que haya ningún inconveniente. Pues bien, apoderarse de esos documentos personales sin el consentimiento de la víctima y con una finalidad que puede ser bien un proceso civil, bien manipularlo o bien falsearlo, es otra cuestión distinta, legalmente también constituye un delito. ¿Y qué decir de la difusión de imágenes íntimas? El tema de la difusión de imágenes íntimas. A veces, durante la relación de pareja, a veces con el consentimiento, otras veces sin él. En los casos, se obtienen imágenes, se obtienen vídeos, se obtienen fotos íntimas de una persona que a veces son utilizadas con una finalidad de extorsión o de condición o de amenaza. Si no vuelves conmigo, que sepas que voy a difundir el vídeo que nos hicimos en tal fecha, o que si vuelves conmigo, que sepas que te voy a difundir o colgar en Facebook todas las fotos que teníamos de la playa, o en Tumblr, etc. Bien, ese tipo de extorsión, de amenaza, teóricamente tendría un encaje legal dentro del tipo delictivo de amenazas. También en este sentido os pongo un ejemplo muy gráfico. Hemos tenido supuestos en los cuales el señor, el presunto agresor, después de obtener vídeos íntimos y de romper la relación y transcurrir un cierto tiempo, ha aparecido en la vivienda o en el domicilio o en el lugar de trabajo de la víctima diciendo: o vuelves conmigo, o retomamos la relación,
o este vídeo lo va a ver fulanito o menganito, o incluso se va a hacer extensivo a muchas personas. Eso evidentemente puede ser una amenaza, evidentemente, lo prevé el Código Penal, pero sobre todo va más allá de esa amenaza, dado que ese hostigamiento continuo hacia la víctima le esté produciendo una merma importante de sus capacidades, que a veces implica que no de forma querida y voluntaria pueda volver con su presunto agresor. Me recuerdo un asunto interesante en el cual una señora a las 4 de la mañana, en un mensaje que recibe vía WhatsApp de su ex pareja, le dice: o vienes a mi casa ahora o mañana el vídeo que tuvimos, las relaciones íntimas, lo voy a colgar en Facebook. Bien, esa señora se levanta automáticamente de la cama a las 4 de la mañana y en lugar de irse a la policía a denunciar los hechos, va al domicilio del agresor y mantiene relaciones íntimas consentidas, pero evidentemente justificadas en parte por esa situación de intentar evitar que esas imágenes pudieran ser difundidas. Bien, estas tres pirámides, estos tres supuestos que hemos visto hasta ahora, tienen un encaje importante en nuestra legislación. Hay un título dedicado, un capítulo dentro del Código Penal, a los delitos contra la intimidad, a los delitos para evitar la revelación de secretos. Pero sobre todo, tras la modificación del año 2010, hay un tipo muy concreto que son llamados secretos informáticos. Aquella persona que sin el consentimiento de la víctima accede sin su consentimiento a una información, a datos personales que sean registrados en un soporte informático o en cualquier tipo de fichero, llámese redes sociales o llámese cualquier otro supuesto, incluso pendrive. Bien, eso está castigado en el Código Penal, está castigado con pena de prisión, igual que los casos de amenazas condicionales con divulgar vídeos o datos personales que puedan afectar a la intimidad de esa persona. Aún así, tenemos que preguntarnos, ¿sería necesario que la violencia o ese concepto de violencia se extendiera también al ámbito cibernético? Yo creo que sí, y ponemos un poco los tiros de la futura reforma del Código Penal. En este sentido, os he puesto aquí también en el PowerPoint algunos casos prácticos que se dan muy a menudo también en la práctica forense y que me gustaría resaltar antes de finalizar la exposición. Así, os pongo algunos señalados y lo he intentado estructurar de otra manera. El primero de ellos es traspasar fotos eróticas desde un teléfono a otro sin el consentimiento de la víctima. A veces el hecho de que se comparta techo pues genera una relación de confianza importante. Yo tengo tu móvil, tú tienes el mío, nos vemos, dejan que llame con tu móvil. Ahora bien, eso es una cuestión, otra cosa distinta es el control del contenido, de los mensajes, de las llamadas que otra persona pueda tener en su teléfono móvil o en cualquier tipo de medio tecnológico. En este caso en concreto era el supuesto en el cual ese traspase o esa captura de fotos se realizaba sin el consentimiento de la víctima. Y alegaba el señor que realmente la víctima no había dado ningún consentimiento expreso, pero que, bueno, había un consentimiento tácito desde el momento en que el señor le da el teléfono y el otro pues lo que hace es traspasar esas fotos a su propio teléfono. Y dice en nuestra jurisprudencia, en concreto una sentencia, en este caso la de Zaragoza, mire usted, aquí no hay ningún consentimiento tácito. Aquí lo que hay es una vulneración importante de la intimidad y no se puede decir que estemos en el ámbito de la dimensión familiar. Otro supuesto en concreto es acceder al correo electrónico de la víctima sin su consentimiento utilizando su clave de acceso al ordenador. Yo le he puesto un ejemplo muy gráfico del tema del colegio. En este caso también el acusado vivía con la víctima, un supuesto importante, vivía con la víctima y con el propósito de conocer las llamadas que hacía la víctima a terceras personas, pues sin contar con su consentimiento, examina los mensajes, examina las llamadas, pero sobre todo lo más importante es que instala un aparato para grabar la conversación que tenía esa señora con otras terceras personas y así, según él, justificar que era infiel. Justificar que era infiel, como si eso fuera una causa de separación o una causa de divorcio o si eso justificara su conducta. Bueno, este tipo de grabación de comunicaciones, evidentemente, cuando la otra parte desconoce que se está filmando o grabando
no puede ser objeto tampoco de inclusión dentro del ámbito familiar. No hay ningún tipo de consentimiento y, por tanto, se está también vulnerando el secreto de las comunicaciones. No solamente ya